Continuem en Xic-Xic i moment ara per a parlar de decoració. I és que els nostres amics del Col·legi de Decoradors d'Interior de la Comunitat Valenciana venen tots els dijous a mostrar-nos el seu treball. Així que anem a rebre a un d'estos dissenyadors d'interior col·legiats. Y hoy, llegado desde Alicante, vamos a conocer a Tono Lledó. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal, Ángeles? Encantado. Desde Alicante, decía, porque claro, el colegio abarca toda la comunidad. Abarca las tres provincias, Alicante, Valencia y Castellón. Y hay, porque siempre hemos comentado con gente de aquí de Valencia, y en Alicante, ¿cómo está el mundo de la decoración? Pues la verdad es que no es el mejor momento. Yo creo que por lo menos la opinión mayoritaria de la mayoría de los compañeros con los que compartimos pues, opiniones y inquietudes, pues la verdad es que no está pasando su mejor momento. La verdad es que ha sido una provincia que ha movido muchísimo el tema de la decoración, pero en este momento pues las circunstancias yo creo que no están favorables para nadie. Pero vamos a ver algunas de las obras que habéis realizado, algunas de los trabajos, y concretamente estamos hablando en esta época de espacios de trabajo, ¿no? Y hay muchas veces que lo complicado que es, ¿no? Eso de tener que adecuar para una función, ¿no? Cuando la decoración no es solamente ornamental, sino que además tiene que tener una función, en este caso puede ser un espacio de trabajo. Y te enfrentabas a una notaría, ¿no? ¿Qué características especiales tiene una notaría? Bueno, yo creo que como la mayoría de los espacios de trabajo requiere de una importante dosis de técnica, ¿no? Porque la verdad es que crear un espacio de trabajo muchas veces lo confundimos con que pues tenga una iluminación suficiente y que esté más o menos armónico. No es así. Yo creo que trabajar en el mundo del espacio de trabajo es mucho más complejo, ¿eh? Requiere un estudio de ergonomía, saber en qué consiste el confort, trabajar con materiales que sean de fácil mantenimiento, que el usuario esté cómodo y su trabajo no sea más complejo, que permita una cierta fluidez a la hora de enfrentarse claro, que el entorno se adapte a él, no tenga que adaptarse él. Correcto. Muchas veces también incluso hemos hecho algún tipo de trabajo de investigación, no solamente con el tema de la notaría, en algunas entidades, para tratar de observar cómo mejora la actitud del propio usuario y cómo mejora la calidad del trabajo que realiza únicamente cambiando su entorno de trabajo, ¿no? Haciéndolo más armónico, más confortable, mejor iluminado, más ergonómico, en definitiva. Sí, claro, porque siempre recalcamos mucho que son muchas horas las que pasamos en el entorno laboral y nos preocupamos mucho de nuestro entorno personal, de nuestra casa, ¿no? De tener una habitación cómoda y en realidad pasamos muchas menos horas. Claro, claro. Así es. Muchas veces incluso los que tenían la responsabilidad, ¿no? de actuar o de diseñar o de encargar el diseño de los puestos de trabajo no han dado hasta ahora la importancia que requería, ¿no? Y muchos, bueno, pues bien, pues unas mesas y unas sillas, ha tenido que pasar un plazo importante de tiempo para saber que realmente hay que dar a la función la importancia que merece y sobre todo al usuario por propio egoísmo, para que ese usuario nos rinda después muchísimo mejor, ¿no? Y efectivamente pues el dotarlo de un confort, de un plano de trabajo bien iluminado, de una fluidez, pues de un espacio abierto, ¿no? También nosotros, como verás en esta... Sí, vamos a ver las imágenes porque también comentabas eso, en una notaría se pasan muchas horas sentados, además, las personas que trabajan allí, pero también tiene ese toque de seriedad, ¿no? Una notaría parece un sitio como muy serio. Sí, sí, yo quería coger también este ejemplo porque es un poco atípico también, ¿no? El tema de la notaría. En el diseño de los nuevos espacios de trabajo, yo creo que se está apostando desde las entidades, de las grandes empresas, por el open space, ¿no? Porque la gente comparta espacio, esté en continua comunicación visual. Y aquí vemos que habéis utilizado recursos notariales para... Exacto, sí, esa es una reproducción de una escritura del siglo XVI que uno de los notarios tenía en su poder y era una verdadera obra de arte
que tuvimos que tratar con mucho mimo para poder reproducir, y esos vinilos pues nos sirvieron después para separar los espacios, y por eso hablaba de que la notaría requiere unas connotaciones especiales, porque sí que es uno de los sitios donde todavía se requiere del despacho, ¿no? Donde todavía existe mucha despachitis, que se está eliminando prácticamente, pero en las notarías concretamente todavía se requieren. Es importante que ese espacio donde trabaja el oficial o donde se tienen que elaborar determinados documentos todavía sea un espacio cerrado, no así en el resto de los espacios de trabajo, ¿no? Sí, quizá por la privacidad, ¿no? Todavía claro, hay muchos... Claro, otra de las características, ¿no?, de este espacio de trabajo por la notaría es precisamente ese, ¿no?, que hay mucho material y muchos temas confidenciales, muy ¿no?, privados y que no pueden tratarse de una forma un poco más abierta, ¿no? En otro tipo de puestos de trabajo sí que es importante que la comunicación entre usuarios sea más fluida, ¿no?, y sea más abierta, y se tenga una disposición del compañero más cercana, ¿no? Aquí es un poco más complejo, ¿eh? Esta concretamente tenía un problema añadido, y es que su configuración es muy estilizada, ¿no? El solar era muy... el plano es aquí muy... lo estamos viendo, ¿no? Exacto. Entonces, claro, hay una parte exterior que era todo fachada, y después una parte interior que estaba da un muro contiguo de una vivienda, y bueno, pues que tuvimos que utilizar pues algún recurso lumínico con algún tipo de jardín interior iluminado con una iluminación cenital que daba ese aspecto un poco más fresco y un para poco más ensanchar, abierto. ¿no? Correcto, para no dar esa sensación de agobio, ¿no? Sobre todo en las salas de firmas y en las zonas donde quedaban un poco más a la zona interior, ¿no? Luego también, esto que comentábamos de la notaría, de ese aspecto que le asociamos, no a la seriedad. Una notaría es un sitio como muy serio y se va a hacer cosas importantes, ¿no? También reciben gente de fuera, no solamente es para los trabajadores de allí, sino que reciben, pero a esas personas hay que también que darles esa impresión de confianza, ¿no? En una notaría. ¿Esto os supuso también a la hora de proyectar toda la decoración? Claro. Sí, efectivamente, esa connotación aún sigue siendo muy habitual en las notarías, y se considera ese carácter serio, ¿no? Sí que es cierto que cada vez más notarios pues están apostando un poco más por el diseño, por la modernización de las instalaciones, y yo creo que el usuario también lo agradece, ¿no? Y efectivamente pues cada vez con esta internacionalización, ¿no?, de los espacios, pues cada vez más, incluso en este tipo de despachos se trabaja con países de fuera, donde incluso los horarios son a veces más complejos, y también es importante dotar a estos espacios de trabajo de zonas donde los propios trabajadores puedan tener a lo mejor su momento de relax o de poder quedarse a comer o tener una zona un poco más de expansión, ¿no? Yo creo que eso también es una característica especial de los nuevos espacios de trabajo, ¿no? Y bueno, en cuanto a materiales, porque hemos visto, vamos a volver a esas imágenes, porque hemos visto que hay prácticamente de todo, ¿no? Habéis utilizado maderas, cristal, los vinilos, y mucho material diferente, ¿no?, para confeccionar este espacio. Sí, la verdad es que sí que tiene un surtido de materiales bastante amplio. Esos son los jardines que comentabas. Efectivamente, estas son las zonas de los jardines interiores, son muy longitudinales, muy estrechitos, pero sí que proporcionaban esa sensación de profundidad, ¿no? Como veis, pues predomina fundamentalmente la madera. Nosotros en el despacho casi siempre solemos utilizar o solemos hacer prevalecer los materiales un poco más naturales, ¿no? En este caso sí que es cierto que se hizo un uso más, un poco, o un abuso de materiales más tecnológicos, ¿no?, como el vidrio, el aluminio, ¿no? Y efectivamente pues dando esa sensación un poco más de frescor, ¿no?, de apertura, ¿no?, de tecnología. Habéis visto también incluso un recurso de un vinilo con un paisaje que era una zona que quedaba entre dos espacios de sectorización para cumplir la normativa antiincendios. Y entonces, pues bueno, le dotas ahí de una imagen refrescante que le daba un cierto aspecto... Claro, le cambia totalmente el aspecto de ese que sería, de otra manera sería un pasillo ciego. Si ciego, como ¿no? era ese espacio exacto anteriormente, pues tenía una sensación un poco más angosta, ¿no?, lógicamente.
Vamos a ver otro de los proyectos de Tono Lledó. En este caso es, bueno, estos son los planos. Vamos a ver otro de los proyectos que es de una empresa APM de... Sí, es la sede de la Asociación Profesional de Empresarios de Montajes Eléctricos de la provincia de Alicante, ¿no? Esta, pues bueno, era una instalación cuando nosotros llegamos, pues era muy oscura, ¿no? Donde esas características de las que hablábamos antes, ¿no? De ergonomía y confort, pues se agudizaban todavía más, ¿no? La verdad es que había una cierta sensación de oscuridad, de incomodidad, ¿no? Entonces, pues lo mismo, intentamos abrir todos esos espacios, dotar a los usuarios de la máxima iluminación natural también, ¿no? Que además era bastante, ¿no? Lo que pasa es que antes no estaba bien aprovechada, y entonces lo que hicimos pues es abrir el espacio, hacerlo un poco más luminoso, ¿no? Porque además en este espacio también se trabajaba sobre las mesas, ¿no? Los espacios de trabajo. Claro. Sí, no, realmente esto es la sede profesional donde no se hacía ninguna actividad eléctrica, digamos, ¿no? Eso únicamente es la sede donde se reunía pues la Junta de Gobierno y donde tenían las oficinas administrativas y donde estaba el gerente de la asociación, que un poco pues coordinan eventos, cursos, formación para los instaladores y organizan charlas, pero no tenía no es un taller de montaje, ¿no? Entonces lo que había es personal administrativo prácticamente, y por eso pues la sensación de que se trabaja mucho más en las mesas y en los planos de trabajo es real, es así. La verdad es que unos trabajos en los que vemos cómo hay que adecuar, ¿no? A lo que es, a la función que va a tener. ¿Y cuál es la parte más difícil a la hora de enfrentaros a un proyecto de este tipo? Pues fíjate, yo creo que una de las características principales a la hora de enfrentarte a un proyecto de ergonomía y de un lugar de trabajo, curiosamente es la iluminación, ¿no? Yo creo que es un poco la gran olvidada, y creemos, como dice la normativa, que dotando a una instalación de los 500 lúmenes que se necesitan, pues bueno, ya está bien iluminada, y no es así. Una instalación de trabajo mal iluminada puede crear patologías nocivas y ser muy molesta, e incluso pues producir una sensación contraria a la que tenemos que producir, ¿no? Y no solamente es conseguir una iluminación general de tantos lúmenes, sino que cada zona y cada puesto de trabajo requiere una concentración que a lo mejor no es tanta iluminación, y a lo mejor por la zona del pasillo pues necesita otra intensidad de luz totalmente diferente, que no necesariamente tiene que estar todo iluminado de una forma genérica. Yo creo que es muy importante trabajar la luz para conseguir que el puesto de trabajo esté muy equilibrado y que además sea lo que tiene que ser, ¿no? Claro. Además también es interesante eso que has apuntado de cara a los empresarios, ¿no? Lo importante que es que los puestos de trabajo, que esté bien diseñado lo que son el entorno del trabajo, porque incluso para la persona, ¿no? Van a evitar muchos riesgos, como decías, con lo de la luz, se van a evitar muchas bajas laborales, pero además también los trabajadores todos, cuanto más a gusto estamos, mejor trabajamos, ¿no? Y eso repercute directamente en la empresa. Y esto se ha notado con estos trabajos. Realmente es que yo creo que todos los profesionales del interiorismo debemos aportar ese plus al diseño, ¿no? Y debemos ayudar, porque en definitiva, si hacemos un poco de abstracción, pues muchas veces pensamos que la decoración o el diseño de interiores, o el interiorismo, o como le queramos llamar, yo ya no sé muy bien cómo llamarlo, pero todo esto parece ser que es tener un poco de gusto, y no es así. Esto tiene una gran dosis de técnica. En este programa estamos descubriendo que es muchísimo más. Claro, esto tiene una grandísima dosis de técnica que hay que conocer, y nosotros estamos para ayudar al empresario y para aportar a las empresas y a quienes nos solicitan nuestros proyectos, pues todos esos conocimientos que hemos ido adquiriendo a través del tiempo, a través de las ferias, de los cursillos, de los certámenes, y sobre todo de aplicar las nuevas tecnologías, ¿no? Ahora estábamos hablando un poco del tema de
de la iluminación, y la iluminación quizás es una de las facetas que más está cambiando, ¿no? Con la aportación de los LEDs. También es cierto que hasta ahora, y pese a que llevan mucho tiempo en el mercado, no se había conseguido una reproducción cromática y una calidad lumínica como la que ahora tienen los LEDs, ¿no? Realmente ya ha llegado el momento de utilizarlos y así está siendo, ¿no? Pues muchísimas gracias, Tono Lledó. Ha sido un placer que vinieras aquí, que nos contaras estos proyectos desde Alicante. Y bueno, a los empresarios, una vez más, al confiar en un decorador interior colegiado, pues es siempre una garantía de que el trabajo, pues como hemos visto, va a estar bien hecho y bien adecuado al entorno. Muchísimas gracias. A vosotros. Gràcies i feliç any nou. Muchas gracias, igualmente. Gràcies. I a vostès també, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat un dijous més. Ens veurem ja l'any que ve, serà 2013, i tornarem en les mateixes ganes de passar-ho bé i de que esteu ahí, a l'altre costat. Així que en el que queda de cava, brindem per l'any nou i que tot vagi molt, molt bé en l'any de Cap d'Any. Fins la setmana que ve.